Ahí seguimos admitiendo, ahí se están sumando. Esperemos que los hermanos se vayan incorporando. Esta es una pequeña pausa que estamos haciendo. Aprovechar de saludar a las personas que nos ven por Facebook. Que el Señor les bendiga esta mañana de día domingo, 19 de abril. Es un tiempo en el cual también nos reunimos como iglesia. ¿Y por qué el día domingo? Porque la palabra domingo viene del latín dominus, que es el día del dominio del Señor, cuando Cristo resucitó, ¿cierto? El primer día de la semana. Y por eso las iglesias cristianas establecieron esta tradición de congregarse los días domingos. Hay iglesias que se congregan otros días de la semana también, no es tan relevantes, puede ser cualquier día, lo importante es estar unidos, ¿cierto?, en el nombre del Señor, congregarse, alabar al Señor y obviamente compartir la fe y la palabra del Señor, que es, ¿cierto?, nuestro alimento. Así que enviamos cariñosos saludos también a las personas que nos están siguiendo en esta mañana, que han hecho un alto en medio tal vez de sus actividades, para también escuchar este tiempo de culto congregacional. Bien, vamos a prepararnos ahora para el mensaje de esta mañana. Quiero pedirles que tengan ahí su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, es conocido como el Sermón de la Montaña. Así que preparé una presentación para compartirla con ustedes, ¿ya? Así que vamos a iniciar esta presentación. Aquí está, ya está abierta, sí. Bien. Durante estos domingos he estado compartiendo palabra relacionada con modelos de liderazgo, ¿ya? Cuando hablamos de los modelos de liderazgo, estamos viendo en el ejemplo de la Biblia cómo llevar adelante modelos de liderazgo bíblico, ¿ya? Y el modelo de liderazgo bíblico es un modelo que nos invita a precisamente desarrollar un modelo de liderazgo, pero desde lo que nos enseña la Biblia. ¿Ok? El domingo anterior, previo a Semana Santa, compartí con ustedes sobre el liderazgo espiritual. El domingo pasado hablamos sobre el liderazgo de servicio, que siempre todo esto está inspirado en el modelo de Cristo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo transformacional. ¿Ya? Y esto está inspirado en Mateo capítulo 5. Eh, Permítame orar antes de iniciar la reflexión que está inspirada en la Biblia esta mañana. ¿Ya? Te invito a orar, por favor, para pedir que Dios nos hable a través de su palabra en esta mañana y que esa enseñanza pueda ser algo que nos edifique y que también nos dé sabiduría para enfrentar el día a día. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de abrirla libremente, de escudriñar, de conocerla, de profundizar en ella. Padre, sigue moldeando nuestro carácter a través de tu palabra, de tal manera que lo que aprendamos, lo que podamos recoger, recibir, sea para edificar nuestras vidas, que sea de edificación también de la congregación, y a través de la congregación que nuestro hablar, nuestro andar, también pueda ser de bendición para los que nos rodean. Nuestra familia en primer lugar, también nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, en fin. Padre, sigue usándonos también para ser de bendición a otros, entendiendo que estos modelos, Señor, que en tu palabra encontramos, o este ejemplo que encontramos en tu palabra de liderazgo, no sea, Señor, un modelo de liderazgo soberbio o injusto, sino que aprendamos, Padre, a servir con humildad, con mansedumbre, siendo dóciles también, escuchando a los demás, aprendiendo de nuestros errores y principalmente que nuestra vida te pueda honrar a ti al imitar el ejemplo que nos da Cristo. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Bien, el valor fundamental para este mensaje está relacionado con que Dios, en su palabra, ¿cierto? Lo podemos descubrir, busca hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar a las naciones para Jesús, ¿cierto? Para Cristo. Y uno de los objetivos que puedo compartir con ustedes esta mañana
está relacionado con enseñar la importancia crítica del liderazgo para hacer avanzar el reino de Dios y entender y aplicar este triángulo de liderazgo bíblico para que cada líder pueda alcanzar su pleno potencial. Cuando hablamos de alcanzar su pleno potencial, estamos hablando de generar que cada uno desarrolle todas las habilidades que Dios les ha dado para cumplir el propósito para el cual fue llamado o fue puesto como líder. No estamos hablando solamente de ejercer un liderazgo en el trabajo, en la casa, ¿cierto? Sino que estamos hablando de generar un liderazgo que permita que todos, de alguna forma, comprendamos que el Señor nos ha capacitado para ser buenos líderes de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que eso lo podemos aplicar en el ambiente familiar, laboral o académico, pero principalmente en el contexto eclesial. El desafío de la iglesia es extender el reino de Cristo en el mundo, y eso se hace por medio de la predicación del Evangelio. Bien, entonces son esos dos objetivos. Y aquí está el triángulo bíblico de liderazgo, es decir, Dios y su palabra en el centro. No puedo yo pensar solamente en Dios lejos de su palabra. Hay personas que desarrollan una fe en donde viven o buscan a Dios, pero no conocen la Biblia, pues nunca leen los evangelios, no conocen el Sermón del Monte, no leen las enseñanzas de Cristo. Y no es así, pues eso es un error. El triángulo, ¿cierto? Aquí nos orienta que es Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque desde la palabra en la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, vamos conociendo el carácter de Dios. Y cuando yo comienzo a ser influenciado por el carácter de Dios, entonces también mi carácter va siendo modelado. Entonces tenemos, ¿cierto?, en la base un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es espiritual. No es una relación puramente social o de otra naturaleza, sino que es una relación espiritual. En segundo lugar, ya lo vimos, ¿cierto? Es un liderazgo servidor. Ya Jesús nos enseñó y hoy día vamos a un poco recordar el modelo de Cristo a través del lavamiento de los pies que hizo sus discípulos, ¿cierto? Y en tercer lugar, es transformacional, es decir, que genera una transformación relevante, aspectos relevantes. Aquí tenemos un ejemplo, estos gansos, ¿cierto?, que están volando. Este modelo yo lo aprendí hace muchos años atrás, en una presentación también, capacitación para pastores y líderes de congregaciones. Estos gansos van volando y siempre tiene que ir uno a la cabeza para guiar al resto, ¿cierto? Y cuando se cansa el que va aquí guiando, pasa a un lado y otro toma su lugar. Es decir, el modelo de liderazgo que vemos en la naturaleza, que es interesante como la naturaleza nos enseña mucho, ya es que el liderazgo se va compartiendo. Aquí no hay una jerarquía. Cuando hablamos de líderes, quiero hacer la aclaración, ¿eh? Cuando hablamos de líderes no hablamos de jerarquía, estamos hablando de trabajo en equipo, ¿ya? Es súper importante eso. Y los líderes son agentes de cambio. Eso también es importante recordarlo. Jesús es el máximo agente de cambio y vemos cómo Él cambió la sociedad hasta el día de hoy. Su influencia es y será y seguirá siendo la más importante de la historia humana. Han habido muchos líderes relevantes, ¿cierto? Y tal vez tú admiras a alguno de ellos, pero en esta mañana queremos animarte a admirar el ejemplo de Cristo también en este tiempo. Las palabras, ¿cierto?, de Jesús y el cambio profundo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo las palabras de Jesús generó un cambio profundo. Y aquí ya entramos a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5. Quisiera pedirles que puedan abrir la Biblia, por favor, en Mateo 5, versículo 3, y vamos a leer hasta el 20. ¿Ya? Mateo capítulo 5, versículos 3 al 20. ¿Ya? Quiero pedir a Marcela, que está aquí al lado mío, que tú puedas leer, por favor, del versículo 3 al versículo 20 de Mateo. Tengo NBI. Sí, lee la NBI. Hay varias versiones, puede ser la Reina Valera o alguna otra versión. Lea, por favor. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Muchas gracias. Ahí tenemos Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 20. Una de las cosas que encontramos, ¿cierto?, es este orden inverso, aparentemente que vemos sobre las expectativas. Si usted se da cuenta, el versículo 3 al 11, esa lectura es conocida como las bienaventuranzas, ¿cierto? En la versión que leyó Marcela decía dichosos. Hay otra versión que dice bienaventurados, inclusive hay otras versiones que dicen alegres, ¿ya? Son todas sinónimos. Y ahí encontramos este aparente, digamos, esta dificultad para entender. Cuando hablamos del orden inverso de las expectativas, es entender que Jesús sorprendió a la gente con las bienaventuranzas, las cuales proyectan una visión más alta y desafían las expectativas, ¿cierto? Cuando dice dichosos o bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te das cuenta, hay una expectativa que supera bastante a este planteamiento que hace Jesús. En segundo lugar, los estándares más altos también encontramos, por ejemplo, en el versículo 20. Y si quisiéramos seguir leyendo todo el capítulo hasta el versículo 30, vemos que cuando Jesús afirma que nuestra justicia debe exceder la de los escribas o fariseos. Los escribas o fariseos son aquellas personas que de alguna forma representan a aquellos religiosos, aquellos que se creen mejores que otros, que se creen perfectos. Bueno, Jesús nos plantea que nuestros estándares deben exceder a esas personas y está presentando un estándar moral más elevado que la simple letra de la ley, en el contexto cierto de la ley judía. Este nivel superior es imposible de alcanzar sin el poder de la cruz y sin la llenura del Espíritu Santo. Es decir, si yo voy a ver, por ejemplo, cuando dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra o ustedes son la luz del mundo, está diciéndonos a los cristianos, a los discípulos de Cristo, que hay un estándar mucho más alto de lo que el común, ¿cierto?, el promedio de la gente busca. Y eso también implica ese modelo de liderazgo transformacional. En cuarto lugar, estábamos viendo el cambio basado, ¿cierto?, en la verdad inmutable. ¿Qué significa eso? Versículo 17, 18. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Versículo 17, 18. Léalo ahí usted en la Biblia, si la tiene abierta. Versículo 17, 18 habla de la verdad inmutable. Y este cambio a desarrollar un liderazgo, ¿cierto?, transformacional, está directamente relacionado con el versículo 17 y 18 del capítulo 5. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anular, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán
hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos este cambio de un liderazgo transformacional, perdón, que está basado en la verdad inmutable de Cristo, ¿ya? No estamos hablando de solamente decir la verdad, es decir, de no mentir, sino que estamos hablando de la verdad de Jesús, su mensaje no va a cambiar. La palabra inmutable significa que no cambia, ¿ya? La verdad de Cristo es una verdad absoluta. Y el fundamento del mensaje de cambio radical de Cristo es la Sagrada Escritura, pues la Biblia. Por eso decía delante yo que hay personas que dicen, ah, sí, yo busco a Dios, pero no lo hacen desde su palabra. Y eso es súper difícil, ¿ya? Para entender el Evangelio de Cristo, si tú no lees la Biblia, no lees los Evangelios, y solamente te conformas con, no sé, pues tu sentido común, o con otras fuentes de autoridad, como por ejemplo los derechos humanos solamente, pero dejas la palabra de Dios como digamos, forma o como algo secundario, la dejas a un lado, entonces difícilmente vas a entender la verdad del Evangelio de Cristo. Jesús afirma categóricamente que la palabra de Dios no se puede modificar, ¿cierto? Ni una tilde, ni una jota, dice, va a ser cambiada, sino que todo se va a cumplir. Y en cuarto lugar, el desafío a convertirse en agente de cambios. ¿Qué significa eso? Versículos 14 y 15, cuando habla de la luz, ¿cierto? Y la sal, lo que nos está diciendo Jesús es que pasa, ¿cierto? Hay una palabra súper antigua, no sé si ustedes recuerdan la expresión estafeta. El estafeta, ¿cierto? Es básicamente cuando alguien mandaba el mensaje, es como cuando se mandaba a los carteros a dejar, ¿cierto? El sobre con la información al lugar donde tenía que llegar. Hoy día se habla mucho de pasar la posta. Entonces, lo que hace Jesús es que le pasa a los discípulos la posta, ¿cierto? O la estafeta, más bien dicho, a sus discípulos, y los desafía a convertirse en agentes de transformación. Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y deben vivir la transformación a la vista de todos, para que vean y aprendan, ¿cierto? Entonces, estos cuatro aspectos del Sermón del Monte los encontramos expresados en lo que acabamos de leer en la palabra. Entonces, el desafío está de convertirse en agentes de cambios. No puede ser que un cristiano ande a escondidas, ¿cierto? O solamente viva la fe de forma intimista y que no se comprometa con el prójimo. Eso no está en sintonía con este sermón del monte. Y una de las cosas que vamos a continuar, ¿cierto? Es, vamos a seguir avanzando en esta presentación que hice. Ok, eh, algunos consejos, ¿cierto? O comportamientos transformacionales. Mira, aquí estamos ocupando la palabra transformacional porque nuestra vida tiene que impactar de tal forma a otros que la vida de ellos también sea transformada por el mensaje de Cristo. De eso se trata. ¿Y qué significa esto de los comportamientos? Fíjate en el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo consideración ya de trabajar personalmente con los discípulos. Él, eh, si bien es cierto, la multitud lo seguían, pero él se enfocaba de manera individual. Él tenía una consideración individual o personalizada con sus discípulos. Y en las Escrituras vemos que él invirtió un tiempo especial con Pedro, con Santiago, con Juan, a fin de prepararlos para el ministerio. También los evangelios describen casos donde Jesús interactuó de forma individual con varios de los demás discípulos, Mateo, Tomás, Felipe, etc. En segundo lugar, un comportamiento transformacional está relacionado con estimular también a los demás intelectualmente. En el ejemplo, ¿cierto?, de la Escritura vemos que Pablo modela esta práctica en su relación con Timoteo, con Tito y con los demás que estaban bajo su supervisión cuando el apóstol Pablo abría nuevas iglesias, cuando él desarrollaba, ¿cierto?, la labor misionera. Pablo siempre estaba animando a los que estaban bajo su supervisión, en este caso, a capacitarse, a crecer, a desarrollarse, ¿cierto?, intelectualmente en conocer las culturas, conocer también las enseñanzas de Cristo y que ellos pudieran también ser de influencia a otros. Un tercer ejemplo de comportamiento transformacional es también la motivación inspiracional, es decir, debemos inspirar a otros. En la escritura vemos que Nehemías, ¿te acuerdas de Nehemías en el Antiguo Testamento? Nehemías movilizó
efectivamente a la gente para reconstruir los muros de Jerusalén. A pesar de los muchos desafíos, tuvieron éxito más allá de sus propias expectativas. Es muy importante también este comportamiento. Si tú quieres transformar la sociedad, considera estos ejemplos en la palabra. Y en cuarto lugar, el desarrollo de un liderazgo, ¿cierto? Ahí me faltó la Z, ¿cierto? Liderazgo a través del ejemplo. Y ahí lo vemos nuevamente en Jesús. Jesús instituyó la manifestación suprema de influir con el ejemplo cuando lavó los pies de los discípulos. Los líderes transformacionales predican con el ejemplo y lo que demuestra, ¿cierto?, que hay confianza en la visión y también respeto y seguridad en el equipo. Y hay persistencia en la búsqueda de la visión, ¿cierto?, de todos. Como ellos lo han dado todo, los líderes transformacionales alientan a sus seguidores a hacer lo mismo. Por eso decimos que Jesús es nuestro ejemplo. Él nos dejó a nosotros, ¿cierto?, el modelo para llevar adelante también estos comportamientos y estas conductas. Y no solamente lo vemos en Jesús, también en Pablo, en Nehemías, ¿cierto?, que aprendemos que ellos también fueron grandes hombres que sirvieron al Señor. Una de las cosas que también quiero agregar es que para comenzar a hacer esto, tal vez tú te preguntarás, bueno, ¿yo cómo puedo lograr eso? El primer paso es ser transformado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo escribe ahí y dice lo siguiente, los versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, es muy importante que para comenzar a desarrollar una conducta, ¿cierto?, transformacional, un modelo de liderazgo en donde sea que tú estés, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, o también en el lugar donde tú te desarrollas habitualmente, tú también puedes ser una persona que por medio de su vida, ¿cierto?, cuando te decides a seguir a Cristo, también tu vida puede inspirar a otros. Y solamente eso se logra por medio del Espíritu Santo. Es decir, que tú puedas permitir a Cristo, por medio de su Espíritu Santo, modelar en ti un carácter, ¿cierto? Una nueva vida. Y el domingo pasado lo comenté con el caso de Nicodemo. Nicodemo, ¿cierto? Un hombre súper religioso, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y Nicodemo le preguntó a Jesús, Señor, con esto ya voy finalizando, Jesús, ¿qué tengo que hacer para iniciar esta nueva vida o para irme al cielo? Bueno, yo estoy parafraseando lo que dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo yo siendo anciano voy a volver al vientre de mi madre? Jesús le respondió a este anciano religioso, le dijo, mira, te hablo de nacer espiritualmente, ¿ya? Y se puede nacer espiritualmente por acción, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo entendemos que Jesús nos está llamando y aceptamos su evangelio y recibimos su palabra y nos arrepentimos de corazón, entonces de esa manera comenzamos a ser transformados por el Espíritu Santo, quien comienza a crear en ti y en mí un nuevo corazón, una nueva mente redimido, ¿cierto? Fortalecido ya en una área que tal vez antes nunca la había experimentado. A modo de ir concluyendo, ¿cierto? Quiero reiterarte este triángulo de liderazgo bíblico. Dios y su palabra en el centro. Y liderazgo, ¿cierto?, es influencia. No estamos hablando de que el líder se enseñorea sobre los demás, es decir, abusa de la autoridad. No, el modelo bíblico es que el liderazgo se entendió como influencia y tiene que ser una influencia positiva. Para el líder cristiano, el propósito de su influencia es glorificar a Dios, es dar gloria a Dios. No es elevarse a sí mismo, no es ponerse por sobre los demás él mismo o ella misma, sino que es glorificar a Dios y traer el reino de Dios a la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Los líderes que alcanzan mayor nivel de influencia reflejan auténtico liderazgo bíblico. Ellos poseen la profundidad espiritual, la orientación al servicio y las habilidades de transformación que provocarán un cambio significativo. Dios busca hombres y mujeres que sean verdaderos líderes bíblicos para usarlos en cambiar el curso de la historia. Mucha gente hoy día busca la política, busca el materialismo, busca otros medios para transformar el mundo. Y los que seguimos a Cristo, los que somos discípulos de Jesús, lo hacemos por medio de su ejemplo. Que el Señor nos bendiga en este mensaje, espero que haya sido de bendición para tu vida y con eso estoy dando por finalizado
este mensaje que espero que sea de ánimo y de aliento a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, y estoy feliz de animarles con esta palabra. Permítame orar y le pidamos a nuestro Señor que siga moldeando nuestro carácter, nuestro corazón, para ser ese modelo de liderazgo transformacional que el Señor también, al cual Él nos ha llamado. ¿Ya? Permítame orar, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de entender, Señor, tal vez cosas novedosas esta mañana que están inspiradas en el Sermón del Monte. Padre, sigue moldeando nuestro carácter para ser mejores personas, Señor. Pero no solamente personas en relación a los demás, Señor, de nuestra vida en sociedad, sino que ser también mejores discípulos, Señor, de Cristo. Padre, de tal manera que también nuestra conducta te honre a ti, te glorifique a ti, y no tan solamente busque exaltarnos a nosotros mismos, Padre. Señor, que nuestra vida te glorifique porque entendemos de que tú nos diste ejemplo, Señor, por medio de Cristo, que Él murió en la cruz y dio toda su vida para que hoy nosotros tuviésemos esta oportunidad también de esta nueva experiencia por medio de la fe en tu Hijo. Padre, gracias. Padre, que nuestra vida sea de inspiración a otros, que nuestra vida sea, Señor, un ejemplo también para nuestros hijos, Señor, para nuestro cónyuge, Padre, para nuestra familia, también para ser ejemplo positivo, Señor, de vidas transformadas, también con nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, nuestros vecinos. Padre, ayúdanos porque nos cuesta, porque como humanos somos débiles, Señor, pero también comprendemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la asistencia, Señor, de tu palabra, podemos, Padre, ponernos de pie y enfrentar estos desafíos y salir victoriosos en tu nombre. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, esto ha sido el mensaje esta mañana de la palabra del Señor y quiero ahora desmutearlo, los voy a desmutear a todos, ya, para escucharles y animarles para ya ir finalizando este tiempo de culto congregacional. Y quiero preguntar si hay también motivos de oración para que estemos pendientes. Recordarles que el día miércoles tenemos culto de oración a las 20 horas. Ya, el culto de oración, acordamos que no lo vamos a transmitir completo, sino que lo vamos a transmitir después del mensaje. Recordarle a Danilo que tiene el mensaje del día miércoles, ya, para que también estemos orando. Pero quiero dar la oportunidad, si alguien puede compartir, recuerden que estamos online también, si alguien puede compartir algún motivo de oración, lo puede decir ahora. Marcelita está levantando la mano y Andreita también. Sí, para que el Señor tome control en las resoluciones de los gobernantes, de nuestros gobernantes. Creo que Dios les dé, o sea, les pido al Señor que les dé mucha sabiduría para poder llevar este proceso, este tiempo, ya que hay muchas vidas en juego también. Que el Señor les ayude, porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Amén, sí, Señor. Y yo creo que en este momento escuchan a lo mejor demasiadas cosas alrededor y van tomando decisiones en relación a lo que van escuchando, pero que Dios actúe a través de su Espíritu Santo para que le dé la sabiduría a ellos para tomar las mejores decisiones. Eso. Bien. Entonces vamos a orar por las autoridades para que tomen buenas decisiones para el beneficio, ¿cierto?, de toda la nación, de todo el pueblo, de los trabajadores, de los que trabajan en salud, de los profesores, de los niños, de los ancianos en general. Andreita, ¿también quieres compartir algo? Sí, primero una petición que me hizo una amiga por el papá de una amiga de ella, y también por su amiga. Él es Julio Oliva y tiene un problema muy complicado de colon y el temor es que pueda ser cáncer. Si es cáncer sería la peor noticia dada los pronósticos que tiene. Están esperando ahora los resultados, pero están un poco preocupados porque a la vez la hija de él, que es la amiga de mi amiga, ella sí tiene cáncer de mama. Entonces, es la amiga la que le pidió oración a mi amiga y yo a ella le dije que iba a ser extensiva la petición con la iglesia. Le dije que nos estábamos reuniendo, así que quería compartir con ustedes esta petición. Otra petición cortita es por mi papá y sobre todo mi mamá.
lamentablemente le entraron a robar hace algunos días, es algo pequeño, o sea, algo quizá de no tanto valor. Ella no entraron a la casa, pero yo que hablo con ella todos los días, está intranquila. Desde que pasó esto está durmiendo mal, está bien intranquila, y da además el estrés de lo que está pasando. Entonces, para que el Señor, yo le dije que el Señor, que tiene que confiar en el Señor y que Él los cuidaba, que en el fondo descanse también en el Señor en esto. Y lo otro, que así quizás ser extensivo en lo que está compartiendo Marcela, porque, bueno, ayer comentaba yo con el IRES, lamentablemente se están reactivando digamos, las manifestaciones sociales con las últimas, digamos, noticias o decisiones del gobierno. Entonces hay gente muy alterada. A mí ya me están llegando como avisos hoy de que el 27, que es el día que se quería que se volviera a clases, se está llamando a nivel nacional a que hayan manifestaciones, y también por lo mismo, orar para que realmente el Señor, porque ya con esta pandemia, y sabemos que si hay manifestaciones, realmente vamos a colapsar. Entonces, para que también nos unamos en oración por nuestro país en ese sentido. Amén. También. Aleluya, mi Jesús. Bien, entonces tenemos estos dos motivos de oración. ¿Alguien más quiere compartir algo? Discúlpame, Andreita, ¿Julio se llama la persona que tú mencionaste? Julio y Susana Oliva. Julio y Susana Oliva, y lo que decía, cierto, de orar por los papás de Andreita que sufrieron este robo en su casa, y lo que también decía Marcela. ¿Alguien más quiere compartir un motivo de oración? Quisiera pedirle a Boris que pueda estar atento, Boris, para que después tú nos guíes en la oración por estas peticiones, y también para ir finalizando el culto también. ¿Alguien más quiere compartir una petición de oración? Sí, Danilo. Sí. Algo lo mencionaste, pero quisiera que oráramos especialmente por el personal cristiano que trabaja en salud, Sí. por nuestros hermanos, Así es, para Padre. que, porque Gloria a también Dios. para ellos es una oportunidad de poder compartir el evangelio, y que el Señor les dé gracia para hacerlo en este tiempo. Sí. Eso. Y hay muchos hermanos cristianos también que están sirviendo en el servicio de salud. ¿Alguien más? Bueno, entonces esos tres motivos de oración, Boris, por favor, y rogarte también que tú puedas concluir este culto de adoración congregacional, y nos volvemos a reencontrar a través de las redes sociales el próximo miércoles a las 20 horas en este culto de oración congregacional. Estar atento. No se lo pierdan. Antes de orar, quiero recordarles que para que ustedes puedan hacer ofrendas, diezmos y aportes a la iglesia, he compartido el número de cuenta corriente en el WhatsApp de la iglesia, y todo aquel que quiera aportar, digamos, ya que no nos estamos reuniendo, para las necesidades de la iglesia, les quiero recordar que puedan ver ese número de cuenta, ¿ok? Lo otro que quería comentarles es que para que no haya confusión, el día miércoles a las 18 horas es una reunión con los varones de la iglesia, de todas las iglesias bíblicas, y a las 20 horas es la reunión de oración de nuestra iglesia, ¿ok? Para que no haya confusión, ¿ok? Así que vamos a orar ahora para pedir para que el Señor pueda tomar estas peticiones. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas estar con cada uno de los que estamos en estos momentos reunidos, aquellos que están, Señor, aquí en este grupo especial de la iglesia, pero también aquellos que nos están viendo en Facebook. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas atender la necesidad de cada uno. Sabemos que las necesidades son infinitas, siempre hay muchas, pero también queremos mirar que tú nos has cuidado, tú has estado con nosotros, tú nos has provisto de lo que hemos necesitado. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda cada día mirarte a ti, que nuestra mirada sea hacia ti,
que podamos imitarte, Señor, en todo, que también podamos buscarte siempre, porque tú eres la fuente verdadera, toda sabiduría, tú eres la fuente, Señor, de todo amor, Señor, tú eres la fuente para nosotros, Señor, de vida, esa vida que muchas veces necesitamos y estamos buscando en diferentes cosas. Quiero pedir, Señor, que este tiempo que estamos encerrados en las casas, Señor, sea un tiempo para poder buscarte más a ti y no quedarnos, Señor, en nuestros miedos, en nuestras dudas, en nuestros cuestionamientos, Señor, sino que realmente podamos crecer cada uno personalmente, porque de esa forma la iglesia va a ser una iglesia cada día más fuerte. Queremos, Señor, tomar estas peticiones de nuestros hermanos, Señor. Nos preocupamos por nuestro país. Queremos, Señor, pedirte que tú puedas guiar a las autoridades que están en estos momentos tomando las decisiones, para que estas decisiones puedan ser las mejores decisiones dentro de muchas, Señor, que la verdad es que nunca van a satisfacer todas las necesidades de todas las personas, pero dentro, Señor, de lo que se necesita, Padre, te pedimos que ellos puedan tomar las mejores decisiones. También oramos, Señor, porque este país, Señor, pueda la gente tener mucha más unión, mucha más solidaridad, Señor, mucha más entrega, Señor, los unos a los otros. Y te pido, Señor, para que no vaya a haber mucha violencia, ojalá nada de violencia, Señor, sino que todas las cosas se puedan entender, Señor, hablando, conversando, Señor, y llegando a acuerdos. Te quiero pedir también, Señor, para que tú puedas tomar las necesidades de enfermedad, que es algo muy, muy importante, Señor. Ah, Andrea compartió, Señor, sobre 2 personas, Señor, con cáncer o posibilidad de cáncer. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas sanar a esas personas, podamos anular, Señor, ese diagnóstico de cáncer. Tú eres poderoso para hacerlo. Tú tienes, Señor, todas las facultades para hacerlo. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas obrar en esas vidas, Señor. También, Señor, por todas las necesidades que hemos estado hablando. Hay muchos hermanos, Señor, muchos amigos, familiares que están pasando por situaciones difíciles. Andrea, de hecho, sus padres sufrieron un robo. También, Señor, algunas personas que cercanas en mi familia también han sufrido robos y otro tipo de problemas, Señor. Padre, nosotros como iglesia tenemos un deber de orar y de interceder para que tú puedas, Señor, obrar, Señor, en nuestra familia, en nuestros amigos y todos los que están a nuestro alrededor. Como fue la predicación, que podamos, Señor, ser líderes de transformación, y que esa transformación nazca de la oración, de la lectura a tu palabra, Señor, de una entrega hacia ti. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos compartido, Señor, todo lo que hemos recibido hoy día. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí escuchando podamos tener un excelente día, una excelente semana. Y, Señor, que con mucha alegría podamos juntarnos el miércoles también, en el culto de oración a las 8, para que podamos tener un tiempo también muy bonito de compartir y de tener comunión. Gracias, Señor. Ahora nos despedimos. En el nombre de Jesús, nos vamos, Señor, a cada uno de sus quehaceres, pero siempre estamos contigo. Te pido una bendición para la iglesia, Señor, la iglesia bíblica, pero la iglesia universal también. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya concluyendo este culto de adoración congregacional online. Quiero aprovechar de saludar también a mi hermana, a Rocío, que me está viendo por Facebook, a Donna Murphy. Donna es una hermana bautista que yo conocí también. Ella está en Estados Unidos en este minuto. Y también a mi hermana María Susana, a la Tuti, a la hermana Susana Villarroel, de la iglesia de Chupaya, de la iglesia Manuel. Que el Señor les bendiga. También está Juan Carlos López Martínez, mi papá, mi viejo. Así que el Señor les bendiga a todos los familiares que nos han estado viendo, y es una alegría también haber compartido este tiempo con nuestros amigos, familiares, ¿cierto? Vecinos,
a través de las redes sociales. Así que, hermano, un abrazo, los saludamos a todos, ¿cierto? Chao, Nos despedimos en esta mañana. Bien, hermano Nicolás, cuídate mucho.